¿Qué tal? Muy buenos días. Una vez más, sean bienvenidos a esta reunión de domingo en donde pues juntos vamos a buscar a Dios, que es lo mejor que podemos hacer en este día y todos los días también. Eh, bueno, pues quiero que me acompañen a un versículo eh, que está en Juan capítulo 16, en el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Bienvenidos, de veras, todos aquellos que ya son asiduos, que ya son, eh, que ya esperan específicamente esta reunión o este enlace para que podamos buscar al Señor y para que podamos compartir su palabra juntos. Bienvenidos a aquellos que se están agregando recientemente con con muchísimo gusto, con mucha gratificación. La verdad es que he estado escuchando a personas que han hablado cosas buenas de lo que hemos estado haciendo juntos y cómo han compartido a otras personas que nosotros pues no sabemos o no conocemos y han compartido las enseñanzas. Esto pues la verdad es que siempre nos da muchísimo gusto porque pues es necesario que la palabra del Señor sea eh, extendida, o sea, que mucha gente pueda escuchar la verdad. Que por cierto, ese es el tema que nos atañe hoy. Eso es lo que venimos platicando desde la semana pasada. Hoy vamos a ver una segunda parte del tema que empezamos la semana pasada y que tiene como eh, tópico la verdad, o sea, qué es la verdad o algunos aspectos acerca de la verdad. Eso vamos a estar hablando más profundamente al rato y también el versículo que ahora te pedí buscar, que es Juan capítulo 16, en el verso 12, también habla un poco de esto, pero eso lo hacemos también para que podamos tener un fundamento bíblico para pedirle a Dios que nos acompañe y que eh, pues nos influya, o sea, que por medio de su presencia, porque Dios está en todos lados, por medio de su presencia, pueda influirnos en nuestro corazón de una manera sobrenatural, porque nosotros no buscamos en estas reuniones, ni buscamos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, no esperamos los resultados, digamos, naturales de, en nuestra búsqueda de Dios. Esperamos más porque necesitamos más. Esperamos cosas sobrenaturales porque necesitamos cosas sobrenaturales. Por ejemplo, ¿quién puede ayudar a esa persona en la que quizás has estado pensando? Esa persona que está enferma, esa persona que parece que la manera en cómo piensa está orgulloso de la manera errática en la que piensa, o de esa persona que está esclavizada a sus pecados y que pareciera imposible que alguien lo convenciera de que está mal, que pareciera imposible que alguien siquiera pudiera abrirle los ojos de sus malas decisiones. Entonces, esto es, nosotros necesitamos que Dios actúe de forma sobrenatural en todas esas personas y familiares que vemos tan lejos, que vemos tan mal y que no tenemos, literalmente, no tenemos la forma de hacer que ellos volteen a los cielos, volteen al Señor y se den cuenta de la vida que están llevando y quieran una nueva vida. Y esto puedes tú estarlo viviendo, o sea, tú necesitas esa acción, todos lo necesitamos, esa acción sobrenatural del Espíritu. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que la persona responda al llamado de Dios, sino que la persona responda cada día, aun cuando ya se haya convertido. Entonces, todas las personas, todos los que estamos aquí, todos los cristianos necesitamos de igual manera la influencia de Dios de una forma sobrenatural. Y
Por eso quiero que leamos este versículo de Juan capítulo 16. Dice, el Señor Jesucristo dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo está hablando el Señor Jesucristo, está hablando justo antes de morir, está diciendo, mira, mi tiempo, el mío en el sentido de yo como una persona física que he caminado entre ustedes, ese tiempo ya se acabó y aún hay muchas más cosas que ustedes necesitan saber, pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque aunque yo no sea el que se las voy a decir, voy a ser yo, sí, pero por medio de mi espíritu, ¿sí? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando el Señor Jesucristo se va, cuando al Señor Jesucristo lo atrapan para matarlo, el Señor Jesucristo no nos dejó solos, no dejó solos a sus discípulos, ni nos dejó solos a nosotros. Porque una vez muerto y resucitado, después vino el Espíritu Santo, lo cual convenía para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora podría el Espíritu Santo morar y meterse como el aire se mete por todas las rendijas, se podría meter por todos los recovecos de tu mente y por todos los recovecos del corazón de cualquier persona, ¿sí? De hecho, la palabra espíritu es la misma palabra, o sea, es la palabra en griego neuma, y esa palabra tú la has escuchado en nuestro vocabulario cuando, por ejemplo, hablas de ir al doctor. Una persona tiene problemas en los pulmones y dice que va a ir al especialista, que es un neumólogo, que viene de la palabra neuma. O cuando la persona se da cuenta de que las llantas de su coche están desinfladas, va y entonces va a una gasolinera o a un taller o donde sea para que le llenen o para que le inflen los neumáticos. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque neuma tiene que ver con la palabra viento o aire, que se traduce espíritu, y así es. El espíritu es algo que nosotros no vemos, como el aire es algo que nosotros no vemos, pero es algo que sin el aire simplemente nosotros moriríamos. Bueno, pues el espíritu es lo mismo. Es como el aire, nosotros no lo vemos porque Dios es espíritu, pero sin embargo, sin el Espíritu, simplemente nosotros moriríamos, ¿sí? Así que lo que necesitamos en esta reunión y lo que necesitamos todos los días es precisamente que el Espíritu de Dios nos acompañe, que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Después en la plática vamos a tocar este versículo, entre otros, un poco más profundamente, pero esta es la idea. El Señor Jesucristo deja al Espíritu Santo, que es el mismo, o sea, que es el mismo Dios, pero de una forma conveniente porque no tiene en este momento las limitaciones del espacio. O sea, por ejemplo, el Señor Jesucristo daba una enseñanza en un lugar y no la podía dar en otro. ¿Por qué? Porque él mismo se había limitado a tener un cuerpo como el nuestro. Y después, el Señor Jesucristo sanaba en Galilea a una persona que era paralítica, pero el Señor Jesucristo en esos mismos momentos no podía sanar a alguna otra persona, quizás en Siria, un poco más al norte, etcétera, ¿no? No podía. O en Belén de Judea, no podía. ¿Por qué? Porque se había limitado a un cuerpo. Por lo tanto, nos conviene que exista y que esté entre nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, porque Él no tiene esas limitaciones y puede ayudarme a mí, puede convencer a otra persona en China, puede ayudar a otra persona en Guatemala y puede estarte bendiciendo a ti donde quiera que estés,
porque nuestro Dios es todopoderoso, porque Él es infinito, porque Él no tiene ese tipo de limitaciones, porque nunca está demasiado ocupado, porque no puede simplemente estar demasiado ocupado, y porque todo, absolutamente todo lo puede. Y con esto en mente, ¿qué les parece si juntos ponemos esta reunión ante Dios, le pedimos su bendición, le cantamos unos cantos y nos regocijamos y nos alegramos en Él? ¿Va? Padre, muchísimas gracias por este día y por este tiempo y por tu Espíritu Santo, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos dos o tres en tu nombre y por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos tu presencia y tu eh, participación sobrenatural en nuestra reunión. Nuestra reunión sin ti es una reunión hueca y vacía. Nuestra reunión contigo, Señor, es la, es el suplir todas nuestras necesidades, es el llenar nuestra alma, nuestro corazón, es el llenar nuestra fuente de fe, Señor, para que podamos seguir viviendo como a ti te agrada. Padre, acompáñanos, recibe nuestros cantos, a veces torpes, Señor, pero, Señor, que de corazón te ofrecemos y que, y que expresan algo de tantas cosas que sentimos y que tenemos y que queremos poner por obra, Señor, para vivir cada vez de una manera más agradable a ti, Señor. Muchas gracias por cada uno, Señor. Muchas gracias por cada mujer, por cada hombre, por cada muchacho, por cada muchacha, por cada niño. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, con nosotros, porque te necesitamos y porque te anhelamos, Señor. Porque anhelamos lo que tú quieres y puedes hacer en cada una de nuestras vidas, por torcidas que hayan sido, por oscuras que hayan estado. Ven, Espíritu de Dios, alabado sea tu nombre. Cristo es la verdadera que está brotando, agua de vida
Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Cristo, Cristo, eres bello, bello, hermoso, sin igual, eres tú, Señor. Yo te adoraré, siempre, siempre. En tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte
junto a ti. Muy bien, pues gracias a Dios vamos a continuar eh, con nuestra reunión y vamos a abrir ahora juntos la escritura para continuar con el tema de la semana pasada. Habíamos estado hablando acerca de la verdad, entendiendo algunas cosas más, aparte de las que ya nos había hablado Gustavo en algunas pláticas previas. Ahora, la semana pasada quiero retomar el versículo que fue la base de la plática del domingo pasado, que la verdad es que si no la has escuchado está bien, sería muy bueno que la escuches, porque complementa la plática actual, porque presenta algunas verdades muy importantes y además está sencilla, no está ni siquiera larga y te puede dar mucho, además de que, repito, es un complemento a esta de hoy. Ahora, el texto base de la semana pasada lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15. Solamente lo voy a leer, no me voy a meter mucho en ello, para eso está la plática que te menciono. Y dice así: esto te escribo, está hablando Pablo y le está hablando a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto nos dio para mucho. Primero, para entender un poco, aunque sea de forma sencilla, a qué se refiere Pablo y en general las escrituras cuando habla de la iglesia. También pudimos ver la función que tienen los creyentes, o sea, la iglesia con respecto a la verdad, porque ahí dice que la iglesia, o sea, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, lo cual también pudimos ver que a partir de eso y también por otras, pues, por otras cosas, el cristiano, el creyente, está íntimamente y estrechamente relacionado con la verdad. O sea, no se puede separar al cristiano de la verdad, ni la verdad del cristiano, ¿verdad? Y por lo tanto, hay una relación que, o sea, por un lado, la verdad es necesaria para el cristiano, pero por otro lado, también el cristiano es necesario para la verdad. ¿Por qué? Porque ahí dice que es columna y baluarte. Por lo tanto, aquí hay una relación de ida y vuelta que también es muy interesante reflexionar en ello. Hoy vamos a pensar un poco más en esa relación, dado que la verdad y la relación con la verdad vienen a ser características claras y características objetivas de quien realmente es un cristiano. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que si tú ves a una persona que se dice cristiana, tú puedes valorar la relación que tiene con la verdad y entonces podrás tener elementos para pensar que una persona efectivamente puede ser cristiana o para decir no creo que tal persona sea cristiana. ¿Por qué? Por su relación con la verdad, porque no ama la verdad o porque no atesora la verdad, porque por eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero solamente estoy haciendo un poco, estoy tratando de enlazar la plática pasada con la de hoy. También vimos la dificultad tan grande que supone definir
¿qué es la verdad? Si recuerdas, aún el mismo Pilato, cuando Jesucristo estaba con él, le habló de la verdad y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? En un tono quizás de reto, en un tono pues, de no se entiende, me estás hablando de cosas filosóficamente difíciles que son tan relativas. Bueno, también platicamos un poco de eso la semana pasada, pero en esta dificultad tan grande por definir la verdad, Cristo nos ahorra el problema. ¿Por qué? Porque Él define la verdad de una forma práctica, sencilla, entendible, de una forma que además nos da la oportunidad de conocer la verdad cada vez más. ¿Por qué? Porque Él se puso enfrente y dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Por lo tanto, ya no se trata de hacer reflexiones difíciles de conceptos filosóficos pues que requieren de mucho esfuerzo intelectual, sino que ahora se trata más bien de seguir tras los pasos de Cristo, de ver de qué manera se comporta y de conocerlo de una manera cada vez más cercana para que podamos tener la vida que emana precisamente de Él, del Señor Jesucristo, quien también es la vida. Y entonces ahí nosotros vamos a conocer, a vivir en la verdad. Y bueno, esa relación tan estrecha que hay entre el cristiano y la verdad, entonces esa relación pues va a ser cada vez más profunda. ¿Por qué no le pedimos juntos a Dios que bendiga esta palabra? Padre, necesitamos que nos hables, necesitamos tu palabra morando en nosotros, necesitamos al Espíritu Santo, como te decíamos al principio, para que tú hagas vivas tus palabras y las deposites en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Bueno, pues un poquito eso es lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver 5 características. 5 características que tienen que ver con el cristiano en su relación con la verdad. O sea, 5 características que tiene el cristiano, 5 características que tiene la iglesia de Dios, pero que ya platicamos que la iglesia de Dios es el cuerpo o la congregación de creyentes verdaderos. ¿Sí? Entonces, la primera de esas características es que el cristiano verdadero, y aquí yo quisiera que cada uno honestamente reflexionáramos, o sea, que cada uno pensara en sí mismo y también que piense en los demás, sí, pero creo que el primer paso es pensar en uno mismo. Eh, la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Hay gente que no tiene ninguna duda y no se tiene duda de que tal persona está en la fe porque pues, se ve su vida muy sólida, porque se ve su confianza en Dios muy grande, porque se ve que responde bien ante los momentos difíciles, porque se ve que ama a Dios sobre todas las cosas y es algo que se puede ver, pues objetivamente, ¿no? Se puede ver. Claro, nosotros no somos Dios y nosotros no podemos evaluar los corazones, pero podemos ver frutos, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que es del interés personal de cada uno de los que estamos aquí que hoy veamos estos puntos que en realidad es eh, cómo es tu relación con la verdad. O sea, cómo vives tú con respecto a la verdad. Ya vimos que la verdad es Jesucristo y aquí lo vamos a volver a ver. El primer punto que quiero decirles, la primera característica, es que el cristiano verdadero conoce la verdad, la conoce. Dice en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo a Tomás. Tomás y sus discípulos estaban platicando con él y entonces en esta ocasión Tomás le preguntó algo, le dijo, bueno, pero es que ¿cómo vamos a ir donde tú dices si no sabemos? Y empezó a mostrar algunas de esas preguntas que parece que en él eran tanto características porque a veces como que
quizás será tendiente pues a no fácilmente confiar, ¿no? Es el mismo que le preguntó, si yo no veo las marcas del Señor, si yo no veo su costado, si no meto mi mano en su costado, es el mismo, es Tomás. Y entonces le dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La semana pasada vimos la parte un poco, este mismo versículo lo leímos, pero vimos un poquito la parte de nadie viene al Padre sino por mí, la parte donde excluye cualquier otro tipo no sé, de cualquier religión, cualquier persona, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier cosa fuera del Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que nos enfaticemos en que Él dijo que es la verdad. Y, y bueno, la primera característica es que el cristiano verdadero conoce la verdad. La conoce porque conoce al Señor Jesucristo. La palabra conocer es una palabra más profunda que solamente lo que se refiere a un conocimiento intelectual. La palabra ginosco o la palabra conocer en el griego es una palabra que es más profunda porque se refiere al conocimiento experimental que puede tener, por ejemplo, una pareja, el hombre con la mujer, el esposo con la esposa, tienen un conocimiento de sus personas más íntimo porque así se ha dicho que sea y porque así es. Y entonces es la misma palabra cuando hablamos del conocer, de que un hombre conoció a su esposa, que se refiere en el sentido absoluto, en el sentido incluso sexual, porque hay un compartir de la intimidad. Bueno, pues es la misma palabra que se usa también cuando hablamos del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, el conocimiento de Cristo no se obtiene cuando lees o solamente por leer, no se obtiene por ver una película que te hable de Cristo, no se obtiene por conocer mucha teología. Yo creo que hay muchos teólogos que en realidad no conocen a Cristo, ¿sí? Muchos teólogos que se pierden en las letras, pero que no tienen el conocimiento experimental que puede tener una persona del campo, una persona que jamás haya ido a una escuela, una persona que puede estar realmente viviendo en una cercanía con Dios, de modo que puede decir que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque experimentalmente lo conoce, porque cada día está con Él, porque puede hablar con Él, porque puede escuchar su voz, porque puede recibir la fuerza de su gracia, o sea, de la gracia de Cristo. Y entonces puede vivir, sabe que está en el campo, sabe que está donde esté, pero que nunca está solo. Siempre está conectado con Dios, siempre está consciente de la presencia de Dios, cuando está contento y cuando está triste, cuando está tentado y cuando está libre de tentación, siempre está con Dios. El cristiano verdadero conoce la verdad porque conoce al Señor Jesucristo. Es mucho más que conocimiento mental, es un conocimiento profundo, es como que me digan, bueno, es que tú no te sabes esos versículos, es que tú no te conoces bien esa doctrina, es que tú te preguntamos acerca de estas cosas que dice la Biblia y no sabes. Es verdad, podemos tener una falta de conocimiento tremendo de muchas áreas de la vida y de muchas áreas del cristianismo también, pero sin embargo el conocimiento de Cristo es otra cosa. El conocimiento de Cristo es algo personal, algo real y algo que no tiene que exactamente ver con el conocimiento mental, ¿sí? Entonces, la primera característica del cristiano es que conoce al Señor Jesucristo. Tiene una relación real, una relación profunda, una relación de cada momento, no es algo que deja durante varios días de la semana y después retoma en un momento dado, no, o sea, simplemente no se puede dejar, o sea, no es que no quieras, es que no se puede dejar, tú no puedes dejar de estar consciente de la presencia de Dios. Tú no puedes dejar de estar escuchando a Dios o de estar hablando con Dios. Simplemente no se puede. Es algo que es parte de la vida de una persona. No lo tienes, entonces abre tus ojos, entonces considera lo que no lo tienes
Y si lo tienes, no, pues tú sabes que es la cosa más, eh, pues es una ayuda aquí en esta tierra, es lo más valioso que puede tener un hombre, el conocimiento del Señor Jesucristo, pero para caminar en esta vida, la verdad es que no hay mejor ayuda que tener siempre a tu lado al amigo, al consejero, al que es fuerte cuando tú eres débil, al que sabe, porque tiene la sabiduría para darle respuesta a cualquier situación de la vida, a cualquier necesidad. Por lo tanto, bueno, esa es la primera. El cristiano conoce la verdad, porque Cristo es la verdad, nos resumió la verdad para que no nos hagamos bolas, para que no nos compliquemos la vida. Resumió la verdad diciendo yo soy la verdad. El cristiano conoce la verdad. Ahora, el segundo punto, la segunda característica es que el cristiano, como también ya nos lo platicó Gustavo, atesora la verdad. O sea, la atesora. ¿Qué es atesorar? Atesorar viene de la palabra tesoro y es algo que una persona aprecia mucho. Es algo de mucho valor para la persona. El cristiano atesora la verdad, la ama entre muchas cosas, porque la verdad lo ha hecho libre. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. O sea, el cristiano, entre otras cosas, atesora la verdad. La verdad le es importantísima porque le debe mucho a la verdad, le debe todo a la verdad, porque la verdad lo ha hecho libre. Yo veo que muchas personas no entienden lo que significa la verdadera libertad en Cristo. Yo creo que muchas personas no se han dado cuenta, no han querido darse cuenta de qué significa realmente ser esclavos de algo, ser esclavos de un pecado, ser esclavos de un vicio, ser esclavos de una relación, ser esclavos de una actividad como puede ser la televisión, las novelas, las series o de una obsesión, ser esclavo. Realmente el pecado esclaviza. Está dicho, así es, y cada uno de nosotros lo hemos experimentado en un punto o en otro de nuestra vida. Pero cuando una persona tiene verdadero conocimiento y entiende y está totalmente convencido de lo que significa ser o haber sido esclavo de un vicio o haber sido esclavo de algo, como puede ser la mentira o como puede ser lo que los demás piensen de ti. Y bueno, la esclavitud tiene un millón de caras, o sea, la persona puede ser esclava de cualquier cosa, básicamente. ¿Sí? Y entonces encontramos al mundo esclavizado por el pecado, porque de hecho Cristo dijo que cuando Él viniera, bueno, Él iba a ser el salvador de su pueblo, porque Él salvaría a su pueblo de los pecados. Porque sabemos que el pecado esclaviza y si tú no estás convencido de que el pecado esclaviza y si no estás convencido de cuán esclavizado estás por el pecado que está y todavía te da como gusto tu pecado y todavía quieres conservar tu pecado, si tú tienes una idea absolutamente incorrecta, que es algo que yo he visto que el diablo ha sido muy exitoso en poner en la mente de la gente. Ha cambiado las cosas, literalmente de cabeza. ¿Por qué? Porque para la persona normal, la persona que apenas le llamas la atención para considerar algo de la Biblia, algo de la eternidad, algo de su vida moral, y entonces la persona inmediatamente piensa que así como están son libres y que es una esclavitud ser cristiano, que es una esclavitud someterse a reglas y someterse a no hacer esto y ahora hay que hacer esto y ahora no hay que hacer esto otro. Y entonces tienen al revés las cosas. Pareciera que la esclavitud viene cuando tú te quieres someter a Cristo, ¿sí? O cuando te sometes a Cristo y no se dan cuenta que es al revés.
que la esclavitud es cuando no estás con Cristo, que la esclavitud es cuando ni siquiera puedes pensar en amar a los demás. Ni siquiera puedes darte el permiso de pensar en perdonar a aquella persona que te hizo daño. Ni siquiera puedes pensar en dejar este pecado, esta relación en la cual tú solo te has esclavizado y sabes en lo íntimo que esa relación no es correcta. Sabes en lo íntimo que no deberías comportarte así y sin embargo ni siquiera te das la oportunidad de pensar que estás esclavizado y que necesitas un libertador. Entonces, yo ahí sí creo que el diablo ha tenido mucho éxito en plantear que la gente en sus pecados es libre y cuando se acerca a Dios, Dios lo quiere limitar, Dios lo quiere oprimir, Dios le quiere quitar su libertad, le quiere quitar su libertad de hacer lo malo, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí veo una distorsión de la verdad tan grande que resulta muy difícil convencer a los jóvenes y convencer a las personas para que entiendan que efectivamente es exactamente al revés. Pero cuando uno de nosotros, cuando un cristiano precisamente es cristiano porque ha sido librado del pecado, porque ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Esa persona se da cuenta y sabe y nunca se le va a olvidar que el pecado lo ha esclavizado. Por lo tanto, tiene una deuda y se siente en una deuda con la verdad, porque la verdad lo hizo libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya vimos que es conocer la verdad, porque es conocer a Cristo. Y esa verdad nos haría libres y efectivamente nos hace libres. O sea, efectivamente el Espíritu de Dios, la gracia de Dios te pone en un punto en donde tú puedes decidir realmente hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero ya no estás esclavizado, obligado a hacer lo malo. Pregúntale a una persona adicta a la droga, a una persona adicta al alcohol, a una persona adicta a las relaciones tóxicas. Pregúntale a una persona adicta al sexo, adicto a la pornografía. Pregúntale a ver si tiene realmente libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. A un fumador. Pregúntale a ver si tiene libertad para hacerlo. Si es honesto, te va a decir, no, no tengo libertad. Cuando en un momento dado me puedo decidir no hacerlo, es cuestión de minutos, horas o días para que vuelva a sucumbir. ¿Por qué? Porque soy esclavo. Entonces, los que hemos sido esclavos y hemos sido liberados, tenemos una deuda con la verdad y entonces la verdad nos es muy valiosa. Atesoramos la verdad. La verdad que tiene que ver con las palabras del Señor Jesucristo, con las palabras del Evangelio, ¿sí? Esa verdad es valiosísima para la persona. No nos avergonzamos de la verdad. No nos avergonzamos de que la verdad, la mayoría de las ocasiones, está en contra de lo que dice el mundo. O sea, la forma como el mundo piensa casi siempre es en contra de la verdad. Casi siempre es en contra de las palabras de Jesucristo. Casi siempre en contra del Evangelio. Pero el cristiano no se avergüenza de la verdad porque la atesora, la ama. Y Cristo dijo en Mateo, y lo dijo en varios, en Marcos también lo dijo que cualquiera que se avergonzara de él o de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, él también se avergonzaría de nosotros. Y no hay generación más adúltera y más pecadora que la que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, es cuando el cristiano más atesora la verdad. Y es, por otro lado, cuando el falso cristiano más se avergüenza de la verdad. Por eso ves a personas que se llaman cristianas que no son capaces de defender verdades como lo básico de la vida, del aborto, y no se atreven a hablar y a expresarse claramente, o de la fornicación, o del adulterio, o de los vicios, o de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier cosa que este mundo nos quiere meter en la cabeza y en la mente, ¿sí? Nos quiere meter y nos quiere formar a su imagen, y en esta generación adúltera y pecadora se evidencia precisamente el cristiano que ama la verdad y que no se avergüenza de sus palabras, y el cristiano, entre comillas, el cristiano de mentiras, el que no es realmente cristiano porque ni conoce a Cristo ni ama la verdad.
y por lo tanto se avergüenza de sus palabras y se forma y toma la forma del mundo. No se puede ser cristiano y mundano. No se puede servir a dos señores. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. No podemos, porque son mutuamente excluyentes. No se puede simplemente. Juan capítulo 17, profundizando un poco más en esto, en el verso 16 y 17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjate qué texto. O sea, precisamente está hablando de la influencia del mundo, porque dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces vemos que ahora la verdad toma la forma de las escrituras, toma la forma de la palabra de Dios, toma forma de lo que tú puedes leer en tu casa, en la Biblia, cuando la abres y cuando ves en el Antiguo Testamento los libros y cuando ves los salmos y cuando te pones a leer los salmos y cuando ves en el Nuevo Testamento y te pones a leer de los evangelios o de las cartas de Pablo o el libro del Apocalipsis o lo que sea de la palabra, porque su palabra es verdad. Y además dice, santifícalos en tu verdad. Y date cuenta que está hablando del mundo, por un lado. Está hablando del mundo de su influencia, está hablando del mundo y de cómo el mundo nos quiere gobernar, nos quiere dar forma, la forma que él quiere darnos, o sea, la forma que el mundo quiere darnos, conformarnos a su imagen, ¿sí? O sea, o te conformas a la imagen y semejanza, o sea, te formas, tomas la forma de la imagen y semejanza del mundo o de la imagen y semejanza de Dios. Y estando viviendo en este mundo, pero no participando de los valores de este mundo, de lo que este mundo quiere decirnos, dice ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra santificar quiere decir apartar. Y la palabra santificar quiere decir purificar y limpiar. O sea, quiere decir esto, como si tú agarraras a alguien, ¿no? Que esa persona está, vamos a suponer, en lodo, ¿no? Lo agarraras y entonces lo quitaras de ahí, lo limpiaras y lo apartaras de ese lodo para que no se siga ensuciando. Entonces, no hay manera de estar apartados, no hay manera de estar santificados si no es por tu palabra, por su palabra, la cual es verdad, según dice Juan capítulo 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. Entonces, aquí tienes otra característica. Y la característica es la relación del cristiano con su palabra, con la verdad, ¿sí? O sea, la persona que estamos todavía en este segundo punto atesora la verdad, para él la verdad es valiosísima y como la verdad se manifiesta en las palabras de Jesucristo, las cuales están en la Biblia, en nuestra Biblia, las cuales están expresadas en nuestra Biblia, así como todos los pensamientos de Dios están expresados en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, la relación que tengas tú con la Biblia te puede decir mucho de si conoces o no conoces la verdad, te puede decir mucho de tu cristianismo. Si tú no tienes tiempo para la Biblia, si tú no tienes cabeza para la Biblia, si tú hoy te pusieras honesto y dijeras, a ver, ¿cuánto tiempo le invierto a Instagram? ¿Cuánto tiempo le invierto a Facebook? ¿Cuánto tiempo le invierto a Netflix? ¿Cuánto tiempo le invierto a la tele? ¿Cuánto tiempo le invierto a estos literatura que no es literatura para el alma? ¿Cuánto tiempo le invierto? Y lo compararas con el tiempo que inviertes. Y no estamos hablando de trabajo, no estamos hablando del tiempo de trabajar ni del tiempo de atender a tus hijos, que es un tiempo también sagrado. Estamos hablando de tiempo en el que no tienes realmente nada que hacer o en el que estás empleando mal el tiempo y entonces lo compararás con el tiempo que tú le das a las escrituras o a meditar en las cosas de Dios por medio de las escrituras o algo que tenga relación con las escrituras y entonces quizás te lleves una sorpresa, quizás te lleves un chasco, quizás creas que eres más cristiano que realmente eres. Quizás crees que amas la verdad y que lo dices más de lo que en realidad las amas porque no atesoras su palabra, porque no amas sus palabras, porque no amas
su verdad, porque no amas las Escrituras. Así que en este punto de que el cristiano verdadero atesora la verdad, la ama porque le es muy valiosa, porque la verdad lo ha hecho libre y porque la verdad lo santifica, o sea, lo sigue liberando cada día. O sea, cada día que pasa, la persona se puede santificar en sus palabras, porque sus palabras son verdad y sus palabras están en la Escritura. ¿Ok? Entonces, aquí tienes características sencillas, muy objetivas y muy claras para que tú evalúes, para que tú busques al Señor, para que seas la persona que Dios quiere que seas. La característica 3 es que el cristiano reconoce la verdad. O sea, no solo la conoce y la atesora, precisamente porque la conoce y porque la atesora, la reconoce. ¿Sí? Hay muchas cosas que no dijo Jesús directamente o la Biblia no explican de una manera explícita, de una manera contundente o rotunda, sino que nos dejó principios, nos dejó una forma de pensar y nos dejó una guía para que siempre reconociéramos la verdad. En Juan capítulo 16, que es el versículo que leímos al principio de nuestra reunión, en el verso 12 y 13, dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí dice que hay muchas cosas que todavía el Señor Jesucristo no había dicho, pues por lo que fuera, por falta de tiempo. Más bien ahí está diciendo no tanto por falta de tiempo, sino por falta de aptitud, por falta o sea, no las podían entender. O sea, no las podían digerir. Había muchas cosas que estaban sucediendo que ya no las estaban pudiendo digerir, que no estaban entendiendo. Decir, pero ¿cómo dices que tú vas a hacer esto? ¿Pero cómo dices que ya no vas a estar con nosotros? Y ya no las estaban pudiendo digerir. No podían entender lo que se refería cuando decían es necesario que el Hijo del Hombre padezca. ¿Pero por qué va a tener que padecer? Pero no es él el que va a liberar a Israel. Pero no entendían muchas cosas. No entendían y se les olvidaba. Cuando después, en retrospectiva, decían cuando había resucitado, es verdad, el Señor ya nos había dicho eso. Pero en ese momento no las podían sobrellevar. Por lo tanto, dice que vendría el Espíritu Santo. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. La verdad es que el cristiano reconoce la verdad. Porque conoce a Jesucristo, reconoce las cosas que son de Cristo y las cosas que no son de Cristo. En otras palabras, yo no tengo que conocer todas las religiones para evaluar una por una a ver cuál es la verdad. No, más bien, gracias al Señor, siendo Él una persona y siendo Él espíritu y habiendo Él tenido misericordia de mí, conozco la verdad y con base en la verdad puedo ver todo lo demás. Y puedo reconocer todo lo demás. Y no hablamos de religiones solamente, sino que hablamos de cualquier cosa. Cualquier historia que me cuenten, cualquier tradición familiar o cualquier tradición cultural, cualquier comentario, cualquier ideología, cualquier teoría, cualquier hipótesis, cualquier cosa, aunque la ciencia me diga, o la supuestamente llamada ciencia diga, es que esto está científicamente comprobado que venimos del mono. La verdad es que la Biblia no dice eso y además es que la razón tampoco te dice eso y la evidencia tampoco, ni la ciencia, por más que lo griten, es nada más la teoría de algunas personas ateas y de algunas personas que quieren congeniar con el mundo, pero no es algo ni probado ni mucho menos. Entonces, yo no necesito saber todas las cosas, necesito conocer bien la verdad, ¿sí? O sea, cuando tú conoces bien a una persona, entonces cualquier otra cosa que se parezca, pero que no sea, tú la puedes reconocer inmediatamente. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Para los japoneses, para los orientales, todos los blancos o todos los que somos blancos o todos los que son güeritos son muy similares, todos se parecen, ¿no? No pueden advertir inmediatamente las diferencias
entre ellos. Y de la misma manera, para los que no somos orientales y no estamos acostumbrados a los rasgos orientales, no es lo común. Entonces, para nosotros vemos los chinos y la verdad es que todos nos parecen muy similares. O ves a las chicas coreanas, ¿no? Y tú las ves en un póster, ¿no? Ahora que están muy de moda con los jovencitos, ¿no? Tú las ves y luego te dicen que esas mismas chicas son las que están en ese otro póster y tú dices, ¿y quién es cuál? ¿Cuál es cuál? O sea, ¿esa es esa? Híjole, quién sabe. Esa de allá, ¿cuál será? No sé, no las identifico, no puedo, no tengo los elementos, tendría que conocerlas más. Pero pregúntale a su mamá, pregúntale a la mamá de una de estas chicas o al papá de una de estas chicas. Aunque estén en un grupo de 300 personas o de 100 personas o de 20, o en un grupo grande, ¿sí? Inmediatamente la reconocen, porque la conocen. La reconocen porque la conocen. Y tú no la podrías encontrar. Aunque te pusieras literalmente una por una, a ver, esta no, esta sí, esta tiene el pelo rojo, esta azul, esta verde, no, y no la podrías encontrar, ¿sí? Exactamente es eso con la verdad. Si tú conoces la verdad, reconoces la verdad en una doctrina, en una ideología, en un comentario, en una plática de sobremesa, en una plática familiar. ¿Por qué? Porque tú tienes claro cuál es la verdad y la reconoces. Tú conoces la verdad, conoces a Cristo y entonces puedes y ver absolutamente todas las cosas, compararlas con respecto a la verdad. Como la verdad la tienes muy clara, entonces todo lo demás, pues lo reconoces. Por ejemplo, un músico perfectamente, sin ningún esfuerzo, dado que ha pasado tantas horas y tantos días y tantos años ha pasado en su piano o en su guitarra o en el instrumento que usa, que si él pone o cualquier persona pone un acorde, ¡pum! Un acorde de do mayor, un acorde de sol mayor, por ejemplo. Pone un acorde, perfectamente lo reconoce. Si cualquier persona cambiara una sola nota de esas, vamos a poner que ese acorde lo hizo con 6 notas y cualquier persona en cualquier lado, en cualquier momento cambiara una nota y en vez de una nota de esos acordes pusiera otra o cualquier cosa, modificación, se daría cuenta inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque está familiarizado, porque es parte de sí mismo. ¿Sí? Y uno que no lo conoce, no podría darse cuenta, o sea, no podría darse, es más, le sonaría el acorde de sol, le sonaría igual que al de do, le sonaría igual que al de mi mayor o cualquier otro, ¿sí? O sea, no podría, porque no los conoce. Entonces, hablando de doctrinas, hablando de ideologías, hablando de las cosas que dan forma a nuestra alma y al alma de nuestros hijos, al alma de nuestros jóvenes, el cristiano verdadero reconoce la verdad y la reconoce porque, porque conoce la verdad y porque la conoce íntimamente. Muy bien y muy importante. La característica 4 es que el cristiano verdadero vive la verdad. No solamente la conoce, sino que la vive. No solamente tiene una idea en la cabeza de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería de hacer, no, sino que lo vive. Hay una congruencia con la verdad. La cosa más, la peor cosa que pueden hacer los llamados cristianos es precisamente llamarse cristianos y no vivir la verdad. La incongruencia de las palabras con la vida es lo peor que unos padres le pueden dar a sus hijos. Es lo peor que alguien, que un pastor le puede dar a su iglesia. ¿Sí? Es lo peor que un líder religioso diga una cosa y viva otra. Esa incongruencia es una maldición para las personas que están abajo, las que están mirando, las que están necesitando ejemplos, las que están necesitando dirección, las que están necesitando saber para dónde es el camino de la verdad, para dónde es el camino, cuál es el camino que deben de seguir. Es lo peor la incongruencia, pero el cristiano verdadero no es así, nadie se lo tiene que decir. El cristiano verdadero quiere vivir de una manera congruente. Dice Juan capítulo 4, es un texto muy conocido porque es cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la chica samaritana, con la mujer samaritana,
que le pidió agua, etcétera, etcétera. Y dice en esa conversación, dice una frase que también significa mucho, dice en el verso 20, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos hablando del verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este texto, te digo que significa muchas cosas. Este texto originalmente o inicialmente significaba, porque la pregunta tenía que ver con un lugar físico y con un tipo específico de adoración que había entre los samaritanos que lo hacían diferente a los judíos y en un lugar distinto. Por lo tanto, le preguntó, oye Señor, pues tú eres profeta, le dijo la mujer, le dijo, entonces, ¿dónde se debe de adorar? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Es esa que se hace en Samaria o es aquella que se hace en Jerusalén? ¿O cuál es? Y entonces el Señor Jesucristo básicamente le dijo, no, ninguna de esas. La adoración verdadera, la adoración va a tener que ver con el Espíritu, no con lugares físicos, no con formas específicas, sino que va a tener que ver con la verdad. Va a tener que ver con tu corazón con respecto a la verdad. Va a tener que ver, porque Dios es espíritu, o sea que Dios está en todos lados, no estás limitado a un lugar o a otro, no estás limitado a una forma o a otra porque las culturas son diferentes y porque las costumbres son distintas. Y entonces, más bien, es algo que tiene que ver con el corazón y con la verdad. El espíritu, Dios es espíritu y los que lo adoran, dice, en espíritu y en verdad. Todo esto tiene que ver. Pero esto ya llevado a lo que nosotros entendemos, bueno, pues sí, evidentemente quiere decir que no se puede adorar a Dios de cualquier manera. Si no, no puede ser, o sea, no puedes adorar cualquier cosa, se tiene que adorar a Dios, no puedes adorar a una persona, no puedes adorar a un ídolo, no puedes adorar nada que no sea a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración de cualquier cosa que no sea Dios, en vez de darte vida, te va a dar muerte. En vez de abrirte los ojos, te los va a cegar. En vez de abrir tus oídos, te los va a cerrar, ¿sí? Ya no vas a entender. Cualquier cosa que tú adores, sea una persona, y cuando hablamos de eso, hablamos de pues, que el amor por esa persona o por esa actividad o por ese objeto es algo desmedido que no debería de ser. Entonces, tu vida va a ser miserable, va a ser vacía, va a ser hueca. ¿Por qué? Porque nada puede absolutamente llenar la vida de una persona si no es Dios. Por eso la adoración tiene que ser específicamente a Cristo. No podemos adorar cualquier cosa ni cualquier virgen, que si la Virgen de Guadalupe o la Virgen de los Remedios o la Virgen del Pilar, ¿sí? No, sino que tenemos que adorar al Señor, no cualquier cosa y no de cualquier manera, ¿sí? La gente cree que se le puede adorar a Dios de cualquier manera. No, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y tenemos que adorar a Dios de forma correcta, ¿sí? Aún en las formas deben ser correctas, pero eso no es lo importante. Cuando hablamos de que el cristiano tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad, también quiere decir que tiene que ser congruente con la verdad. O sea, tiene que tener el estándar, la regla de vida de la verdad. Por lo tanto, el cristiano verdadero es congruente. Una persona que no es congruente, lo siento mucho, una persona que dice una cosa y hace otra, esa persona no vive de acuerdo a la verdad. Esa persona vive una esquizofrenia espiritual. Si esa persona no está sana, no está bien, no funciona, esa persona no sirve, esa persona quizás y probablemente no sea ni cristiana. El cristiano está preocupado, el cristiano está deseando vivir lo que habla. Y cuando habla, no se lo calla por temor a que afecte sus intereses. No, sino que dice, no, esto también es para mí. Y si no estoy haciendo las cosas bien, a ver, déjame ver qué es lo que tengo que modificar, déjame ver qué es lo que tiene que arreglar mi corazón para que entonces haya una congruencia absoluta en la vida. Por lo tanto,
Seas tú quien seas hombre, mujer, seas padre o madre, seas pastor, seas quien sea. Tu vida tiene que ser congruente. Es la única manera de dar testimonio de la verdad. Es la única manera de no esconder la verdad. Es la única manera de que nosotros podamos mostrar la verdad a la próxima generación. Podamos mostrar la verdad a nuestros empleados si tenemos empleados. Podamos enseñar la verdad a nuestros hijos o a nuestros padres, porque a veces se convierten los hijos y los padres no están convertidos. Los padres necesitan ver algo y no solamente escuchar palabras. La gente está harta de las palabras. Además, hay tantas cosas, dicen tantas cosas las personas, hay tantas doctrinas, a veces hay tantas diferencias entre unos y otros que la gente está confundida y dice, ¿y cuál es la verdad? Pero cuando la persona ve una vida congruente, la persona no se suele preguntar cuál es la verdad. La persona suele preguntarte, ¿tú qué crees? ¿O tú qué piensas? ¿O tú quién eres? ¿O tú por qué piensas las cosas así? Ellos mismos reconocen la verdad en ese momento por el espíritu y entonces te preguntan y entonces el camino está abierto para la verdad. Así que no escondas la verdad de esa manera tan práctica y tan común que es siendo incongruente. Que tus palabras dicen una cosa, pero tus acciones hacen otra. Y la última característica que vamos a ver es que el cristiano defiende la verdad. El cristiano verdadero, hay momentos que le produce un verdadero malestar cuando la verdad es atacada, cuando la verdad es menospreciada, cuando la verdad es puesta por abajo de la mentira, cuando los líderes políticos, cuando los maestros de las escuelas, cuando las personas que tienen influencias en los medios, cuando las personas que son escuchadas en la televisión o en la radio o en el internet o en el YouTube, hablan mentiras y se burlan de la verdad. Cuando eso sucede, el cristiano verdadero siente adentro aquí, siente fuego y siente ganas de defender esa verdad, de no callarse y siente ganas de expresar las cosas como realmente son. ¿Sí? Y siente la necesidad de provocar, aunque sea un problema en la familia por defender la verdad, o en el trabajo, o si es necesario y fuera necesario, perder un trabajo, o una oportunidad, o una amistad conveniente por causa de la verdad, porque no puede quedarse impávido, porque no puede quedarse con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, sin hacer nada cuando la verdad es amenazada. Y el cristiano la defiende. En un contexto de guerra, en un contexto de violencia, en un contexto de guerra espiritual, que no por ser espiritual deja de ser guerra, ¿sí? Porque las cosas espirituales no están alejadas ni están desvinculadas de las cosas que nosotros, de la carne, de las cosas naturales, no están desvinculadas, definitivamente, ¿no? O sea, si tú le dices la verdad, por ejemplo, te voy a poner un buen y claro y bíblico ejemplo de que no está desvinculada la verdad y la guerra espiritual con la verdad y la realidad material. Vamos a pensar en Juan el Bautista. Juan el Bautista veía que había una persona que estaba perdida. Esa persona se llamaba Herodes. Esa persona había tomado a una mujer que no era su mujer, una mujer que era su cuñada más bien, y la había tomado por mujer. Esa relación era ilícita. Y entonces Herodes, pues como todas las personas y como todos los pecadores, pues tuvieron la oportunidad de estar enfrente de la verdad, de la palabra de Dios, en este caso expresada por Juan el Bautista. Y entonces, con las ganas que tiene Dios de salvar a todas las personas y de perdonar a todos los pecadores, pues también Herodes tuvo esa oportunidad y y la mujer y todos los que estaban involucrados en esas acciones y en muchas otras tenían la oportunidad de conocer la verdad, tenían la oportunidad de arrepentirse. Y la palabra de Dios le decía, no te es lícito tener a esa mujer, Herodes. No te es lícito acostarte con ella, no te es lícito porque no es tu mujer. Esa relación es una relación desagradable a Dios. No puedes.
¿sí? Y Herodes sabía que tenía razón, pero a la vez Herodes estaba atrapado con el sexo con esa mujer, estaba atrapado en sus malas decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, esa verdad que Dios puso delante por medio de Juan el Bautista, esa verdad, esa violencia, esa guerra espiritual, tuvo esa parte visible, evidente, natural, esa parte que tiene que ver con nosotros, con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en un momento dado la mujer estaba harta de que este hombre le estuviera diciendo la verdad a Herodes. Y entonces esta mujer dijo, yo me quiero deshacer de él, porque Herodes no quería matarlo, Herodes le tenía temor, Herodes no era su intención matarlo, pero esta mujer le puso una trampa y entonces... Bueno, no le puso esta mujer una trampa, honestamente. Herodes se la puso solito. ¿Sí? Esta mujer solamente vio la oportunidad en esa trampa que Herodes había puesto solo y entonces pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, la cabeza de Juan el Bautista es la cabeza de Juan el Bautista. Esto, ¿me entiendes? Esto que pesa como 6 kilos, ajá, y que cuando se la quitas al cuerpo, estás muerto. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que la guerra espiritual, no por ser espiritual es menos guerra, porque aquí puedes ver cómo la guerra espiritual tuvo esta parte natural, porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿sí? Y no fue que le cortaron la cabeza espiritualmente hablando, no, le cortaron la cabeza natural, o sea, le cortaron la cabeza literalmente hablando. Entonces, la guerra que nosotros vivimos es una guerra espiritual, ideológica, es una guerra de la verdad en contra de la mentira, es una guerra en donde vamos a ser afectados definitivamente y estamos en un contexto de violencia espiritual. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo, hablando de esta guerra espiritual, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios en el capítulo 6, en los párrafos anteriores y posteriores a este que estamos leyendo, te habla de lo que es conocido como la armadura de Dios. Precisamente está diciéndote, mira, estamos en guerra. Estamos en guerra y el diablo lo sabe. Estamos en guerra y no es un juego, es una guerra verdadera. Y entonces te va dando diferentes, digamos, diferentes partes de la armadura, tomando la armadura de aquellos tiempos. Piensa en una armadura literal, en una armadura medieval, que es quizás la que más puedas tener tu presente, ¿no? En donde tenían un casco, un yelmo que se bajaba así, el visor se bajaba y se levantaba para estar protegidos, y aquí era de metal y tenían hombreras y tenían los brazos y tenían en las manos y tenían una coraza para que en donde había una placa y donde empezaba la próxima no hubiera un hueco, entonces ponían una malla, una cota de mallas, y eso era la armadura, y la armadura estaba compuesta de diversas partes, y Efesios capítulo 6 te habla de cada una de esas partes y además te da la representación de esas partes en el ámbito espiritual. Es una guerra espiritual, pero no por ser guerra espiritual es menos guerra. Estamos hablando de compromiso, de riesgo, estamos hablando de enemigos de la verdad, estamos hablando de victoria o de derrota, porque está diciendo, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando acabe esta guerra, ustedes estén firmes, ustedes estén de pies, ustedes no hayan sido derrotados, por lo tanto usen la armadura, toda y cada una de sus partes. Hay un riesgo siendo cristiano. Sí, sí hay riesgos. Pérdidas, sí, también hay, pero ganancias hay muchísimas más que las pérdidas que uno pudiera tener. ¿Va a haber pérdida? ¿Va a haber enemigos? ¿Va a haber dolor? Sí, sí va a haber. Pero lo que Dios nos da sobrepasa por mucho lo que Dios pueda requerir de nosotros para vivir en este mundo. Pero el punto aquí es que el cristiano verdadero, en ese contexto de guerra, defiende la verdad. La defiende. La verdad le es súper valiosa y la va a defender. Y la va a defender así pierda amistades, así pierda un trabajo o así pierda la vida. Si tú pierdes la vida por la verdad, eres bienaventurado. Pero te digo una cosa, no vas a ser el primero. No, 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 no.
Ya ha habido muchos antes que nosotros. Ya ha habido muchas personas que han defendido la verdad y precisamente por haber defendido la verdad, por haber sido iglesia, columna y baluarte de la verdad, como dice el texto de Timoteo que leímos al principio, por eso nosotros la pudimos recibir. Porque ellos la defendieron y porque ellos la pasaron. Porque ellos no tuvieron temor a un gobierno comunista o temor a un gobierno de los romanos que prohibían cosas, no, sino que ellos con su vida defendieron la verdad y pasaron el legado de esa verdad, la pasaron a la próxima generación. Por lo tanto, este es el llamado de un cristiano también. Es atesorar la verdad, pero no solamente quedársela para sí mismo, sino pasárselo a los próximos, a los que tiene al lado, a los jóvenes. Perdón. Esa es la verdad. Eso es lo que tiene que ser. Pero si tú no estás dispuesto a valorar la verdad y defenderla si es necesario con tu propia vida, por eso dice ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está la verdad, siempre contigo. Así como nadie se va a quitar ese cinturón, que era más que un cinturón, era más bien una faja, era una faja como esa que usan los que cargan, ¿no? Aquellos cargadores de harina o de cemento que muchas veces se ponen una faja, o aquellos que van al gimnasio para cargar, no sé, 100, 200 kilos, y entonces se ponen una faja, ¿para qué? Para que no se hernien, para que les ayude en la fortaleza de sus músculos. Bueno, pues así era más o menos el cinturón que está hablando. Nadie en su sano juicio se va a quitar eso cuando lo está necesitando, ¿verdad? Así la verdad no se puede apartar de nosotros en medio de esta guerra que vivimos, en medio de esta guerra real, en donde la verdad es avergonzada por la mayoría de la gente y nosotros somos los responsables de defenderla y de ponerla en alto. Entonces, con todas estas características que te he hablado, tú puedes darte cuenta de cuál es la condición tuya como cristiano. ¿Por qué? Porque es tu relación con la verdad lo que habla de cómo es tu relación con Jesucristo, cómo es tu relación con la obra de Cristo, que es la salvación y la libertad de los pecados. Por lo tanto, no solamente es el cometido, la función de la iglesia o de los cristianos que forman la iglesia, que son columna para sostener y baluarte para defender la verdad, sino que en todos estos puntos que hemos visto, tú te das cuenta de qué relación tan profunda tiene el cristiano con la verdad. Y mientras tú no lo entiendas y tú seas dado a escuchar cualquier palabra, cualquier doctrina, cualquier tontería que dice el mundo, cualquier ideología que nos quieren meter ahora, que cada vez la guerra es más ideológica, ¿sí? Ahora no hay tanto una lucha propiamente no sé, donde la gente se arma con rifles y con hachas y con... No, sino que hay una lucha ideológica. ¿Por qué? Porque finalmente para el diablo... pues el diablo sabe que su campo es ese, su campo es la mente, su campo es la cuestión que tiene que ver con las ideas y con la verdad, sobre todo, porque él es padre de la mentira. Entonces, ¿y tú qué eres en todo esto? ¿Qué participación tienes tú en la defensa y el sostenimiento de la verdad? ¿Qué participación estás teniendo tú para pasar la verdad a los que no conocen la verdad? ¿Qué participación estás teniendo para pasarla a la próxima generación de nuestros muchachos y nuestras muchachas? ¿Qué participación tienes para liberar a algunos cautivos porque la verdad los hará libres? ¿Qué participación tienes? ¿Por qué no te lo preguntas delante de Dios? ¿Por qué no eres honesto delante de Dios? ¿Por qué no eres honesta delante de Dios? Para que puedas con profundidad y de corazón arreglar todas las cosas que tengas que arreglar. Pero quiera el Señor que su iglesia sea esto, columna y baluarte de la verdad. Y cada uno como miembros que tengan esa relación estrecha, íntima, esa relación especial, que no se puede modificar, que no se puede, bueno, no modificar para mal, pero sí para bien, pero que no se puede quitar ni dejar de relacionar con la vida de cualquiera de nosotros. Amén. Pues ya queda de ti revisar todo esto, queda de ti analizarlo y queda de ti amar y desear un cambio
en tu propia vida. Padre, infinitas gracias te damos por tu verdad, Señor. Permítenos, por tu gracia y por tu espíritu, ser quienes quieres que seamos. Permítenos, por favor, Señor, que seamos vistos y reconocidos como lo que realmente quieres que seamos, como cristianos, como aquellos que soportarán columna de la verdad y como aquellos que defenderán baluarte de la verdad. Padre, para que podamos amarla, hacer que otros lo amen y pasarla como otros nos la pasaron a nosotros. Bendito sea tu nombre y gracias por esas personas valientes que aún con su vida defendieron la verdad para que pudiéramos nosotros tenerla en nuestras Biblias, para que pudiéramos entenderla, para que pudiéramos analizarla, para que te pudiéramos encontrar en medio de sus páginas, Señor, porque las Escrituras dan testimonio de ti. Padre, ahora ordena todas estas palabras y pensamientos e ideas que se han hablado hoy en cada uno de los corazones de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Pues querido hermano y amigo, esto es todo por hoy. Atesora lo que es la verdad, atesora las palabras, vuélvelas a estudiar, vuelve a meditar en ellas. Y que Dios te bendiga mucho y que disfrutes este domingo y que disfrutes a tus hijos y que disfrutes a tu esposa y a tu esposo y todas las cosas buenas que Dios tan abundantemente nos ha dado. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos aquí si Dios quiere la próxima semana. Bye.